Recapitulemos. Era 1918 cuando Diana rescata a Steve y este suceso la lleva a perseguir a Ares para acabar con la guerra de las guerras. Pero todo tiene un sacrificio y para Diana era dejar para siempre Themyscira y perder a Steve Trevor. To be me. It has to be me. I could save today. You could save the world. I love you. Ahora es 1984. En esta película, claro, Diana vivirá una loca aventura en el mundo de los 80s, con gente de los 80, comida de los 80, niñas de los 80 y hasta escenas de los 80s. Durante un robo a una tienda dentro de un mall, Wonder Woman entra para salvar el día y evita el robo de una piedra misteriosa. Casualidades de la vida, la misteriosa roca llega al lugar de trabajo de Diana Prince, donde conoce recién a Bárbara Minerva, la típica chica nerd ochentera, que tendrá un cambio similar a Michelle Pfeiffer en Batman Returns. Podrían decir que guardarían la roca en un lugar más seguro, pero no. La dejan en una cajita, pero parecería que iría todo bien, pero llega el más malo de la película. Y además es un malo inversionista y un mal coach motivacional. Life is good, but it can be better. El gran Max Lord. Él ha pasado toda su vida investigando la roca, más que preocuparse en buenas decisiones y cambiarse de trabajo. Como malo engaña a la inocente Bárbara para quitarle la roca. ¿Y qué tiene de especial esta roca? Que puede cumplir todos los deseos. Y no es solo eso, fue creada por Dolos, el dios de la traición y la travesura, capaz de cumplir sueños y deseos, pero a cambio te quitará lo más valioso de tu vida. Para eso, los tres importantes protagonistas de la película pidieron su deseo. Bárbara pidió ser más como Diana, de linda, sexy y elegante. Diana solo deseó otra vez tener a Steve. Y Max Lord pidió ser la roca, absorbiendo todo su poder. ¿Para qué? Para que se cumplen los deseos, debía de venir un airecito, algo similar a la Rosa de Guadalupe, algo así. Y adivinen, cumple lo que soñaron. Bárbara se siente más fuerte y hábil por pedir ser como Diana. En otra palabra, ha pedido ser como Mujer Maravilla, pero eso ella no lo sabe aún. Y aparece nuestro queridísimo Steve, pero en otro cuerpo. Pero es Steve, como en Ghost, la sombra del amor. Diana no le importa que esa alma robó un cuerpo que tenía ya una vida, porque si ella puede ser feliz, nada importa. Diana se entera del origen de la roca misteriosa y del peligro para la humanidad, e intenta detener a Max Lord dándonos el primer fanservice, el jet invisible para viajar hasta Arabia, creo, y tener una de las escenas de acción algo cuestionable en algunas partes, y rescatar a unos niños que no sintieron ni oyeron los vehículos pesados venir. Max Lord continúa dando más deseos, pero su salud se empeora cada vez más, y lo más lógico es dejar de pedir deseos y vivir feliz con su hijo, pero no. Realiza más deseos sabiendo que puede morir, pero por cada deseo roba la salud de la persona. Jaja, astuto Max Lord. Life is good, but it can be better. Y te diré un secreto, venga. Además, estos deseos lo utilizan para agilizar la trama.
terrible. I really wish it wasn't. And that everywhere you went, parted like the Great Red Sea. Of course I wish that. Y así llegando a la Casa Blanca y ser el presidente de esa nación. Y casualmente tenía máquinas experimentales para comunicarse con toda la persona del mundo por un satélite milagroso. Y después de una hora de película, llega el enfrentamiento más esperado por todo el fandom DC. Turns out wishing to be like you came with some surprises. Cheetah versus Mujer Maravilla. Bueno, aún es Bárbara, pero es como si fuera Cheetah. Ganando Bárbara y aliándose con Max Lord. ¿Recuerden que le dije que la roca le quitaba algo valioso a cada persona? Pues a Bárbara le quitaba su humanidad y a Mujer Maravilla le quitaba su poder, dejándola débil y torpe. Por lo que Steve decide hacer algo razonable y en contra del egoísmo de Diana, y esto le enseñará a Diana que nada bueno nace a base de mentiras, liberando así el alma de Steve y rechazando su deseo. I renounce my wish. Y mágicamente recupera todo su poder. Y güey, hoy atrapa una nube y se impulsa por una nube. ¡Una nube! ¡Qué loco! Y nos da el segundo fanservice. Diana puede volar. Diana siente que toda la gente del mundo está pidiendo deseos a lo loco y sin pensar, y volviendo al mundo en un caos completo, y casi provocar la tercera guerra mundial. Así que tuvo ella tiempo de irse a su departamento y ponerse la armadura dorada para empoderarse con el poder de la verdad. Y ahora sí, se enfrenta con Cheetah. Pero es vencida en unos instantes. Pero ahora sí, irá con todo donde Max Lord. Pero reflexiona y en vez de matar a Max Lord como en los cómics, y lo que algunos fans estaban esperando, decide usar la verdad, usar el lazo, hablando a toda la persona y renunciando a su deseo. Y mágicamente el mundo se restaura y al parecer nadie recordará estos sucesos, aunque en los 80 todo es posible. Así vencen a Max Lord y él se reencuentra con su hijo en un mundo casi apocalíptico pero salvado al fin. I don't need you to make me proud. I already love you, Daddy. Con un mundo más esperanzador con mirada hacia el futuro. Pasan meses, supongo, y todo está como si no hubiera pasado nada. Pero no importa porque es Navidad y en Navidad todo se perdona. Y se reencuentra con el cuerpo de que usó Steve. I like your outfit. You like... Thanks. Y hay unos cameos de las dos hijas y el esposo en la vida real de Gal Gadot. Y así termina Mujer Maravilla 1984, volando hacia el futuro. Y ese futuro es conocer a Batman y Superman y formar la Liga de la Justicia, y después conocer a Darkseid y después reiniciar todo Flash en un mundo que no sé qué llevará después. DC Films. Sí, por cierto, un secreto más. Linda Carter tiene un cameo donde se revela que ella es Asteria. Y eso fue todo. Nos vemos hasta un próximo resumen. Un saludo para Alejandro Simón. Suscríbete para más contenido Geek and Freak del mundo de los cómics y superhéroes de Marvel, pero más de DC. Mi corazón. Dale tu like como la cosa del pantano. Y nos vemos hasta una próxima ocasión. Bye bye.